Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, a quien pueda estar viendo este devocional del día de hoy. Una vez más, un día viernes más, estamos acá para escudriñar la palabra del Señor y pedirle que Él nos entregue este hermoso tiempo que es de la palabra del Señor. Damos gracias, vamos a pedirle al Señor en oración de que Él nos lleve, nos guíe, nos enseñe y nos muestre lo que nos tiene preparado para hoy día. Les invito a todos para que oremos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en este tiempo maravilloso, Señor mi Dios, que tenemos, Señor mi Dios, ante ti. Un tiempo de devocional, un tiempo de oración, un tiempo donde te buscamos, un tiempo donde presentamos, Señor mi Dios, nuestra vida. Apartada, Señor mi Dios, de nuestros quehaceres, de todas nuestras obligaciones, pero queremos, Padre del cielo, comenzar un día lleno, Señor mi Dios, lleno de su palabra. Que usted sea siempre nuestro guía, sea nuestro amparo, sea nuestra fortaleza, sea nuestra compañía, sea quien nos motiva cada día, Padre del cielo, para ser mejores. Gracias doy, Padre del cielo, porque tú has sido bueno. Y nos reconocemos, Señor mi Dios, en esta hora ante su presencia. Somos insuficientes como naturaleza humana, Padre Santo. Es por eso que necesitamos cada día pedirte, Señor mi Dios, que usted renueve esa misericordia a favor nuestro. Nos arrepentimos, te pedimos perdón, Padre Santo, por cualquier cosa, Señor mi Dios, que haya en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor mi Dios, que nos aparte de tu gracia, Padre Santo, porque sin ella, Señor mi Dios, no somos nada. Gracias damos, Papito del cielo, Señor mi Dios, en esta mañana, comenzando, Señor mi Dios, este día, agradeciendo, Señor mi Dios, por tus bondades, pidiendo que, Señor mi Dios, que tú seas, Señor mi Dios, con nosotros en este devocional, para que nosotros podamos instruirnos, Señor mi Dios, por medio de su palabra. Gracias, Papito del cielo, damos, Señor mi Dios, en esta hora. Agradecemos, Señor mi Dios, el poder reunirnos, Señor mi Dios, en un mismo sentir. Y lo hago, Señor mi Dios, presentando esta oración en el nombre de Jesucristo amado, nuestro bendito y buen Salvador Jesús. Que el Señor nos bendiga en este hermoso día, en este hermoso tiempo que el Señor ha hecho y ha dado para nosotras. Voy a invitarlas para que busquemos la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Salmos. Los salmos son una riqueza maravillosa en la cual muchas veces nos fortalece, muchas veces nos invita a adorar al Señor, muchas veces nos enseña a orar, nos instruye de mil maneras esta palabra de Dios. Es por eso que les voy a invitar en esta ocasión a buscar en el capítulo 25 y vamos a irnos al versículo 16 y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así su palabra: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Yo no sé si alguna de ustedes en alguna ocasión usted se ha sentido sola. Yo creo que sí. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así solos. Y dice aquí, y afligido. O sea, somos naturaleza y nos enfermamos, nos dolemos, nos ponemos tristes. Podemos vivir distintos tipos de aflicciones económicas, espirituales, y eso hace de que nosotros nos sintamos así, como dice la palabra, solos y afligidos. Pero ¿saben qué? Aquí el salmista, ¿qué dice? David dice, mírame, mírame y ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y le dice, ¿por qué? Porque estoy solo y afligido. El salmista, si bien nosotros conocemos un poco la historia del salmista, nosotros muchas veces nos sentimos identificados con David. ¿Por qué? Porque él no fue perfecto. Él se equivocó, él falló ante el Señor, pero él permaneció fiel al Señor. Él permaneció en su pensamiento siempre, él bajo la dirección de Dios, reconociéndose, porque él se reconocía ante el Señor. Por eso la importancia que nosotros como hijas del Señor, como mujeres, como princesas del Señor, porque sin duda que somos preciadas para Dios, necesitamos
buscar siempre la cobertura de Él. En todas las cosas que hagamos, buscar la cobertura de Él, porque Él es bueno y grandes son sus misericordias. Es por eso que David pedía misericordia y las pedía direccionadamente a Él. Yo ahí entro mucho en cuando nosotros vemos, cuando nosotros buscamos de Dios y buscamos que esas misericordias sean a favor nuestro. Miren, yo estoy estudiando un tema acerca de la soledad y por eso el Señor me instaba a compartir con ustedes acerca de este hermoso tema que nos hace simplemente analizar nuestras vidas y analizamos nuestra vida en relación a que muchas veces nosotros vamos a pasar en este caminar con alegrías, con penas, con luchas, con procesos que hacen que nuestra vida vaya creciendo, que nuestra vida se vaya fortaleciendo. Y es por eso que en esta mañana, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que debemos reconocernos ante Él. David lo hizo. Y es por eso que decía él que necesitaba la misericordia de Él. Decía, para mí. Si bien muchas veces nosotros oramos y pedimos por los demás, y eso está muy bien, que nosotros seamos intercesores, que podamos conmovernos por el dolor de los demás, por la aflicción de los demás. Nosotros también debemos pedir por nosotros. Cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, a los niños, ¿quién nos ha enseñado con los dedos de la oración, la mano de la oración? Que debemos orar por distintas peticiones y una es por nosotros, por nuestras aflicciones, nuestros procesos, porque nosotros vamos a pasar esas aflicciones. Entonces, la palabra, hay mucha palabra del Señor, y inclusive me llegaba a recordar una palabra cuando muchas veces nosotros nos sentimos solos, de Dios inclusive. Y me recordaba esa palabra de Dios que muchas veces nosotros podemos sentirnos solos, sentir que estamos solos, pero ahí es donde el Señor nos deja que nosotros podamos sentirnos no solos, sino que nosotros es el momento de accionar nuestra fe, nuestra confianza, es ahí donde nosotros debemos empezar a caminar. Si el Señor en algún momento tiene que dejarnos, que nosotros dejemos esa dependencia plena de Él y también aprendamos a caminar con Él, pero no así dependientes de Él. Si bien nuestra dependencia es espiritual de Él, de no dejar nunca, pero Él así nos enseña de esa manera. Es importante, mis amadas hermanas, dice la palabra del Señor. Es interesante que la palabra solo, mire, por estadística, dice aquí la palabra solo está 118 veces en nuestra escritura, en la palabra de Dios, pero pocas ocasiones está el sinónimo de la soledad. El estar solo y estar en un estado de soledad son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y ahí es donde, si usted, mire, que cuando, ¿a qué se referirá aquí? Dice, mírame, le dice a Dios David, y ten misericordia de mí. Si él habla, es porque estaba en comunión con el Señor, está hablando, mírame, Señor, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Se sentía solo. Este es un salmo, mire el salmo donde David implora dirección y perdón y protección. O sea, el Señor, David se reconocía ante el Señor. Mire, es interesante cuando nosotros vemos eh, este significado. Quizás uno puede buscar la referencia, puede buscar muchas cosas, pero mire, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 32, dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Nosotros muchas veces tenemos esta sensación de estar solo, y Cristo buscaba estar solo, pero para encontrar esa intimidad con el Señor,
Él cuando oraba intentaba estar solo. Inclusive hasta el día antes de su muerte, Jesús se apartó para estar solo con intimidad con el Señor, ¿cierto? Y le pidió a algunos discípulos que estuvieran ahí, fueran con él, y algunos dormitaban. Yo me acuerdo cuando estudié esa parte, y dormitaban y no fueron capaces de estar en vela, pero Jesús se apartaba y estaba solo para encontrarse con el Padre que está en los cielos. Y muchas veces nosotros debemos buscar ese estado de estar solo, porque muchas veces en ese estado nosotros realmente reconocemos las cosas que nos hacen bien, lo que realmente necesitamos. Cuando a veces estamos muy, muy acompañados con muchas cosas, no llegamos a esa instancia de decir, realmente esto es lo que yo necesito. Sí, muchas veces nosotros estamos en soledad, es porque llega algo a nuestras vidas. Mire, dice aquí, ¿qué es la soledad? En el Antiguo Testamento la palabra hebrea que más se utiliza para el solitario es el chamem, que significa desolado. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega eremos significa lugares desiertos, la soledad en el estado emocional de tristeza causado por sentirse solo, aislado, alejado de los demás. Esa es la soledad. Y una persona puede sentirse de falta de la cercanía con otros, aun cuando estén en su presencia. Y David exclamó al Señor en tiempos de soledad. En ese tiempo él se sentía quizá apartado. Y ahí es donde él dice, mira, ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Es por eso la importancia de reconocer cuando uno se siente solo, a cuando uno está en un estado de soledad. Y David estaba en un estado de soledad. Y entonces ahí nosotros nos preguntamos, ¿y qué significa estar solo entonces? Si David dice estoy solo y además afligido. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se traduce solo es badat, que significa estar con uno mismo. En el Nuevo Testamento la palabra griega monos denota sin compañía, solo, solitario, sin compañía. En el Nuevo Testamento, estar solo es la condición de estar sin compañía, separado de otro. Con frecuencia Jesús, como les decía yo, buscaba estar a solas, se apartaba de los demás para poder tener esa comunión maravillosa con el Señor. ¿Usted se aparta? ¿Se aparta para buscar ese estar solo con Dios? Sin ninguna compañía que no es que nos estorbe, las compañías no nos estorban, pero sí no nos permiten que nosotros tengamos una libertad plena. Por eso es importante que cuando nosotros nos comunicamos con Dios, sea solo yo y Dios. Y eso me identifica mucho porque yo desde muy niña me encantaba ir a los templos grandes, porque ahí no me conocía a nadie. No me conocía a nadie. Y yo sentía esa intimidad con el Señor y eso era maravilloso, ¿sabes? Que era impagable, un silencio, era solo yo y Dios. Y no me importaba nadie más si entraba alguien, si alguien pasaba por el lado mío. Pero yo necesitaba esa intimidad con Dios, la buscaba. Y eso es lo que me hace estar cerca de Dios cuando yo lo busco. Cuando David lo buscaba, ¿usted cree que le hallaba? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque él sí lo hacía. Y es por eso que, mire, aquí en Mateo dice, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ahí nosotros nos ponemos a pensar, entonces si se parecen las dos palabras, todavía estoy confundida. Entonces, ¿en qué se diferencia en estar solo y sentir soledad? La soledad se refiere a un estado emocional. La soledad se refiere a un estado emocional. Muchas veces por sentirse solo, por sentirse rechazado, puede deberse a esos efectos. Estar a solas se refiere a un estado físico. Esa es la gran diferencia.
Uno es el estado emocional y el otro es el estado físico, el estado de estar separado de los demás. La soledad generalmente es una experiencia negativa, la soledad, que va acompañado de un sentimiento de desesperanza. Estar estar a sola puede ser una experiencia positiva, convirtiéndola en un momento de creatividad y de comunión con el Señor. Miren, yo no sé si le he contado, estamos pasando un proceso como familia del Señor, con una hermana y amiga en el Señor, que está en el hospital. Estuvo muy, muy grave, con riesgo vital. Si está hoy en día aquí con nosotros, bueno, todavía sigue en la unidad de cuidado intensivo, está todavía intubada, pero ella está muy afligida. Y si yo me pongo a pensar, ella está en el hospital, está acompañada todo el día, está acompañada todo el día. Tiene una hora de visita para que puedan pasar los familiares. ¿Ella estará en soledad o estará sola? Recuerden que el estado de soledad es una emoción y el estar a solas es una condición física. Ella no está sola porque va a visitarle la familia, va a limpiarle, a hacerle todas sus necesidades el profesional de salud. Los médicos van a hacerle exámenes, está muy invadida. Entonces ella no está sola, porque físicamente está acompañada, pero está en un estado de soledad, porque no tiene esa calidad, no tiene, ella se siente apartada, se siente desolada. Entonces, ellos como están en necesidad, muchos de los que están, no es solamente ella, muchos de los que están en los lugares de hospital, en las cárceles, en los hogares de menores, en los asilos de ancianos, ellos están en un estado de soledad. ¿Podría un estado de soledad llevarme a estar solo? Por supuesto, por supuesto. Son dos estados distintos. Uno es el emocional y el otro es el estado físico. ¿Cuál es positivo? Uno es positivo, dijimos, y el otro puede ser negativo. El estado positivo es el estar solo, porque nosotros podemos buscar ahí un descanso en el Señor. Podemos buscar una comunión con el Señor. Y eso es positivísimo. ¿Por qué? Porque nos lleva a tener esa comunión maravillosa con el Señor. Entonces, ahora que ya comprendimos la diferencia entre estado de soledad y estar solo, nosotros podemos comprender que es necesario muchas veces sentirnos solos, estar solos. Entonces, ¿qué datos nosotros encontramos en la Biblia acerca de esto? Y dice, David experimentó la soledad por el rechazo, ¿cierto? Pero también experimentó estar solo. Y a veces es necesario estar solo para nosotros llegar al trono de la gracia del Señor. Y dice aquí en el Salmo 142, dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Ahí se encontraba en un estado de soledad, de rechazo. Ahí se sentía así David. Y es por eso que nosotros debemos comprender que nosotros podemos sentirnos así muchas veces. Mira, también tenemos la experiencia de Job. Tenemos la experiencia de Job cuando él experimentó soledad por sus amigos desleales. Esa historia es maravillosa en el sentido de que nosotros podemos ver que todo el mundo puede dejarnos, pero Dios no. Y esa comunión que nosotros podemos lograr con Dios, esa no la puede quitar ningún estado, porque ese solo yo con Dios lo necesitamos. Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza, nuestro pronto auxilio. Él es. Y es por eso que dice en el libro de Job, el atribulado es consolado por su compañero. Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente y pasaron como corrientes impetuosas. Qué triste se debe haber sentido, porque a veces uno confía y uno espera que no sea en un proceso de, por ejemplo, de salud.
estén las personas que uno tiene al lado. ¿Y qué pasa? A veces no están. A veces las emociones llegan al momento y después pasan. Y no están los que uno necesita. Pero el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros podamos ver. Elías experimentó soledad porque temió la ira de Dios. Temores, los temores. Nosotros tenemos ejemplos. Esos son de soledad, de sentirse apartados de la compañía. Y también hay ejemplos bíblicos acerca de estar solo. Por ejemplo, Jesús, pues, cuando él se apartaba solo para estar en comunión con Dios. Pablo estuvo solo cuando sus amigos lo abandonaron, sí. Pero ¿qué hacía? Él buscaba de Dios y ahí encontró estar solo. Job estuvo solo cuando lo separaron de sus familias y amigos, por supuesto, también. Entonces, ¿qué es lo que nos va a diferenciar a nosotros para comprender que nosotros podemos estar solos? Podamos buscar a Dios. Entonces, cuando nosotros estemos pasando algún proceso, algo que nos lleve a estar solo como soledad como condición, es buscar este tiempo solos, a solas con Dios. Qué hermoso consejo. De verdad que es un hermoso consejo que yo en esta mañana les quise presentar porque sin duda que llega a mi corazón esta palabra del Señor. Aunque estemos solos, nos sintamos en soledad, Dios está siempre al otro lado. Y esa comunión con Dios es maravillosa. Mira, me decía David, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Y dice, en la angustia de mi corazón se han aumentado, él se sentía mal. Dice, sácame de mis congojas. O sea, se debe haber sentido muy mal para poder estar de esa manera hablando a Dios. Yo agradezco a este Dios maravilloso porque todos hemos sentido ese sentir de soledad, sentirme solo. Pero qué maravilloso es cuando Dios está dentro en nuestra soledad. Cuando permitimos que Dios esté en ese sentir. Que el Señor nos ayude. Podamos estar solos físicamente, en soledad, en nuestro estado emocional. Y quizás sentirnos mal. Pero a veces es para poder darnos cuenta que necesitamos eso hermoso, que es llegar arriba, llegar al Señor. Y que esa gracia, ese renuevo de misericordia, ese amor infinito que tiene para nosotros, incondicional, llegue a nosotros. Gracias le doy al Señor en esta mañana y para el tributo toda honra y gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor les bendiga. Un abrazo desde Chile con amor. Bendiciones.